Libro de Job, capítulo 28, versículo del 12 al 28, con el tema el equilibrio en la sabiduría y en la inteligencia. Así es el tema de esta tarde, el equilibrio en la sabiduría y en la inteligencia. Job, capítulo 28, del 12 al 28, ¿lo tenemos? Vamos a leer juntos para que, por si ya no lo leemos durante toda la predicación, al menos le dio lectura al inicio. Amén. Pero es una porción bíblica muy preciosa, mis hermanos. Vamos a estar tocando otros versículos, pero leámoslo todos juntos. Dice: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. El dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El domingo pasado, estoy en el IBEA ahorita. El domingo pasado predicábamos de desenmascarar la rebeldía, ¿se recuerda? Los que estuvieron, o si no, pues vaya a buscarlo en la página de la iglesia, por ahí está también el tema, la predicación. No es una continuación esta tarde de la predicación del domingo, absolutamente no, pero estuvimos hablando de lo que sucedió en Ezequiel. Estuvimos hablando cuando Satanás fue destronado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su sabiduría, su conocimiento, su posición lo llevó a dañar su corazón. Se enorgulleció. ¿Es así? ¿Sí? ¿La dije bien? Ok. Se enorgulleció su corazón, se enalteció su corazón por la posición que él tenía, mis hermanos. Y entonces por eso le hemos titulado el equilibrio en la sabiduría y en la inteligencia, porque esto de no tener un equilibrio, de no tener un balance, nos puede llevar a desviarnos del camino que el Señor nos ha marcado o nos ha propuesto seguir, una meta, a lograr un propósito por el cual vivir. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, vamos alcanzando conocimiento, vamos alcanzando sabiduría, tendemos a sentirnos algo en la vida, ¿no? Llegamos a enorgullecernos cuando alcanzamos posiciones. ¿Sabe por qué me llevó a pensar en este tema? Porque hace muchos años comenzaba yo en el Evangelio
Y yo veía hombres predicar y decía, wow, cuánta sabiduría hay ahí, cuánta inteligencia. Yo decía, Señor, yo quiero sabiduría, quiero inteligencia. Yo quiero de eso, Señor. Yo quiero que tú me hagas sabio. Yo quiero que tú derrames sobre mí de tu sabiduría para poder entender tu palabra, para poder, Dios mío, conocer el plan que tú tienes para conmigo. Entonces, esta semana, los que me felicitaron, gracias. Y los que no, pues lo pueden hacer ahorita, tiempo pagado. Pero leyendo los mensajes que me mandaban los hermanos, hermanas y todo el pueblo en general, veía esa palabra, que Dios le llene de sabiduría y de inteligencia. Y volví a recordar y dije, Señor, hace tiempo te lo pedí y la gente no ha visto eso todavía en mí. No, dije, Señor, es verdad que tu sabiduría se derrame sobre nosotros, pero que esta sabiduría, cuando viene derramada sobre nosotros, nos debe de mantener en un equilibrio. No podemos, mis hermanos, desviarnos o desbalancearnos porque ya tenemos un conocimiento, porque ya alcanzamos un nivel. Es lindo cuando alguien te dice, no solo en lo espiritual, también en lo secular, ya lo vamos a estar viendo, porque este conocimiento, tanto en lo secular como en lo espiritual, muchas veces te puede, mis hermanos, golpear muy fuerte. Te puede dar un golpe muy bajo que te va a derribar de tu posición, como le sucedió a Satanás de la posición que tenía. Entonces cuando sucede, ¿no? Y te alaban por algo que lograste, por algo que hiciste bien, como se dice acá en italiano, qué bravo. Ah, qué bravo lo que hiciste. Ah, qué bien te salió lo que hiciste. Entonces uno le hace, ¿no? Y uno se siente muy sabio, muy inteligente. Y esto te puede llevar, mis hermanos, a perder el propósito de la vida, a perder los planes de Dios en tu vida. Entonces es interesante que nosotros mantengamos ese equilibrio. Los jóvenes que están creciendo, mis hermanos, en este país, y van a alcanzar carreras, y un día van a ser abogados, un día van a ser doctores. Gloria a Dios por ellos. Pero que eso no te vaya a diferenciar de tu familia, no te vayas a sentir superior a tus padres y los vayas a abandonar, o te vayas a ir de la iglesia, porque en la iglesia todos somos de una posición media y tú solo te puedes relacionar con los de tu nivel. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener un equilibrio. Fíjese, veamos lo que dice Santiago, porque el equilibrio en esta sabiduría es muy, muy importante. ¿Qué tipo de sabiduría, hermanos, hemos alcanzado? ¿O qué tipo de sabiduría tenemos? ¿Y cuál es la que nosotros deberíamos de anhelar? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién responde a ella? Hoy esta tarde, ¿quién responde a esa pregunta? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras. ¿Cómo? En sabia
mansedumbre, sin sentirte orgulloso, sin exaltarte a ti mismo. Mantener esa mansedumbre, esa humildad. 14. Pero si tenéis, ese es el punto, mire. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Ha visto esas competencias que hay en la vida? Yo quiero la posición de ese y yo se la voy a ganar. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ganar lo que él gana. Y no importa lo que tenga que apartar en el camino, pero yo voy a llegar a esa posición. Este es un problema, porque somos ambiciosos. Esta sabiduría de querer hacer trampa o ser furбos para lograr algo no es la que desciende de los cielos. Es sabiduría terrenal. Es sabiduría, mis hermanos, que no la debemos anhelar, porque si tú tienes la sabiduría de lo alto, si tú tienes la sabiduría que Dios te ha dado, Dios te va a llevar a posiciones, pero sin que tú pelees por ellas, sin que tú te vuelvas celoso de un ministerio, sin que tú te vuelvas celoso de un diaconado, de un liderazgo, sino que tú vas caminando en la voluntad de Dios y vas avanzando en los planes de Dios conforme Dios te va guiando. Pero si tú ya vas anhelando algo que lo quieres hacer para que te exalten, que es lo que hoy está sucediendo, como lo decía el pastor en la mañana, hoy hay una cantidad de hombres que anhelan estar en los púlpitos, llenar los estadios, llenar los auditorios y que los vean en las redes sociales, que son ministros. No debería de ser eso el anhelo de muchos de estos hombres, sino el hacer la voluntad de Dios, el temer a Dios. El que tiene el llamado de Dios, mis hermanos, cada vez que se va a parar en un púlpito tiembla, se preocupa. Porque hablar, ministrar el corazón de muchas personas que son almas de Cristo, hijos de Cristo, de Dios, y que si nosotros nos lo torcemos, y si nosotros estamos dando doctrinas equivocadas, vamos a ser culpables. Un día nos vamos a parar delante de Dios y ahí será el lloro y el crujir de muchos de aquellos que hoy se avantan de lo que son o han alcanzado. Hay muchos que anhelan. Dice, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura. Después, pacífica. Y lo podemos ver en Moisés, ¿no? Moisés con mucha serenidad sacó el pueblo, fue y hablaba con el faraón, y bueno, y todo iba en los planes de Dios, sacó el pueblo, lo llevó tranquilo.
Por eso le dijo: si tú no vas a ir conmigo, yo no voy, pero si tú vas a ir conmigo, entonces vamos. No se pierde, mis hermanos, esa paz. Dice que también es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que Dios derrame sabiduría sobre nosotros, mis hermanos, pero que mantengamos ese equilibrio, que no nos desviemos. La sabiduría, mis hermanos, es una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la reflexión, experiencia y la observancia. O sea, cuando esa sabiduría, mis hermanos, que Dios ha depositado en nosotros, nos lleva a reflexionar para que no nos equivoquemos, para que no busquemos nuestros intereses. Vamos caminando y vamos alcanzando experiencia, y esas experiencias nos van ayudando en el caminar. El error que cometimos cuando éramos recién nacidos en el Evangelio, hoy ya no lo podemos cometer. ¿Por qué? Porque ya hemos adquirido conocimiento, sabiduría. No somos una iglesia ignorante, tenemos un instituto bíblico que nos ha dado una formación. Y si ahora nos enaltecemos y si ahora nos sentimos orgullosos, mi hermano, entonces no pasamos por el instituto. No hemos alcanzado conocimiento, no hemos alcanzado sabiduría, no hemos sido inteligentes en tomar buenas decisiones en la vida. Es importante que nosotros veamos el percurso que hemos hecho desde cuando nacimos hasta ahora. ¿Cuántos errores cometemos ahora? ¿Cuántos errores cometíamos antes? Que no estemos cometiendo los mismos errores pasados. Es ahí donde tenemos el equilibrio. Es ahí donde tenemos que tener ese equilibrio en la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si hemos alcanzado esa experiencia, porque si hoy reflexionamos mejor, hoy observamos mejor, no podemos, mi hermano, vivir un evangelio hipócrita, lleno solo de conocimiento y nada práctico. ¿Me doy a entender? Porque esto es la sabiduría, el temor a Jehová, el conocimiento que hemos adquirido en Él. ¿Está bien? El mundo no conoce esta palabra. El mundo no la conoce y viven ignorantemente. Mas nosotros tenemos esta palabra y tenemos la oportunidad de leerla todos los días, llenarnos de sabiduría. Porque acá está lo que Dios nos ha dejado para que no nos perdamos. Aquí está escrito el manual, Dios mío, de mis hermanos, que Dios nos ha dado para que lleguemos y alcancemos nuestra meta. Pero necesitamos ese equilibrio. Porque según estos versículos, en el mal comportamiento también hay sabiduría. Hay personas que se comportan celosamente, que se comportan mal para alcanzar sus propósitos, para alcanzar sus metas. Pero eso no los está llevando a la vida eterna. El Salmo 111:10 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. Cuando una persona comienza
a tener temor, reverencia a las cosas de Dios, entonces es que comienza a ser sabio. Cuando una persona comienza a dejar el pecado, porque ese es el temor, apartarme del pecado, dejar la fornicación, el adulterio, el robar, el mentir, cuando yo ya no hago lo del mundo, cuando ya no digo malas palabras, ¿por qué? Porque a Dios no le agrada. Entonces es que yo comienzo a tener temor de Jehová. Entonces comienzo a ser lleno de la sabiduría de Dios. Entonces Dios comienza a derramar más de su sabiduría para darme el entendimiento, el conocimiento de lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer. Pero si yo me he llenado de información y continúo a llevar una vida pecaminosa, entonces yo no estoy viviendo un equilibrio en la sabiduría y en la inteligencia. Yo debo de mantener ese equilibrio, no llenarme solo de conocimiento. Es importante, mis hermanos, porque ese versículo, el anterior, decía que es diabólica, que es animal. Los animales son inteligentes, ¿sabía usted? Tienen unas estrategias, más que todos los depredadores, ¿no? Para cazar sus predas. Estudian a su víctima. La estudian cuánto ellos pueden correr y cuánto su víctima o su presa puede correr y su velocidad. Entonces, así ellos, ¿han visto el leopardo? El leopardo es tremendo para correr, ¿no? Pero cuando ve una gacela, trata lo más posible acercarse sin ser sentida. ¿Por qué? Porque la gacela corre también. Y el leopardo sabe que tiene pocos minutos para poderla alcanzar y tener la fuerza de botarla. Y cuando ella falla porque no calculó el espacio, se cansó y no comió. Así es que usan mucho, tienen buenas estrategias. Así es que vemos, mis hermanos, que en los últimos tiempos, en Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que en los últimos tiempos la sabiduría o la ciencia se iba a aumentar. Pero esta ciencia que se ha aumentado, esta sabiduría que se ha aumentado, mis hermanos, no es para alcanzar la vida eterna. Hoy tenemos grandes pensadores, grandes constructores, grandes científicos, mis hermanos. Esto de que han tratado de crear la vacuna para el COVID ha sido en un tiempo récord, cosa que no la habían alcanzado en otros tiempos. Han trabajado arduamente para poder desarrollar esta vacuna. ¿Por qué? Porque las maquinarias, mis hermanos, que han sido inventadas y todo lo que han alcanzado es porque en los últimos tiempos se iba a aumentar esa ciencia. Pero la de lo alto, la sabiduría espiritual, no la han alcanzado. Siguen perdidos. Siguen sin el conocimiento de Dios. Entonces nosotros debemos de valorar lo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de valorar lo que acá está escrito, porque a través de ella nosotros hemos alcanzado mucha sabiduría. Eso es lo que Job nos está diciendo acá. Eso es lo que Job nos está diciendo. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque los hombres han excavado para buscar las piedras preciosas y las han encontrado. Los hombres han volado, mis hermanos, fuera del planeta para encontrar otras cosas y lo han hecho.
Pero de la sabiduría que Dios ha puesto en mí, yo no le puedo dar a Isaac. De la sabiduría que tiene mi hermano, no me puede dar a mí. No me puede traspasar el día que él dice: bueno, ya estoy por morirme, conéctenme un cable al pastor Nelson, que le voy a dejar todo mi conocimiento. No se puede. Su memoria es su memoria, la mía es otra. Y Dios la ha llenado con ese conocimiento necesario para él y necesario para mí. Los cementerios, mis hermanos, están llenos de mentes que se llevaron muchos secretos que no pueden ser descubiertos. Una computadora se arruina, pero le sacan el disco duro y tratan de sacarle toda la información que había ahí. Uno se muere y no le pueden sacar absolutamente nada de lo que llevaba en la cabeza. Se canceló todo, mi hermano. Y esto que haya sido científico y que haya sido cerebro en la vida, no lo puedes alcanzar, no te lo pueden dar. Por eso Job dice: por más que el hombre lo busque, por más que el hombre lo quiera comprar, por más que el hombre quiera ofrecer por esa sabiduría, esa inteligencia, no la va a obtener. Pero si tú se la pides a Dios, Dios sí te la va a dar. Dios sí te la da. Primera de Reyes. Por eso es que tenemos que tener un gran equilibrio, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 12. Es ahí donde debe de haber un filo, un hilo muy sutil, donde nosotros tenemos que caminar. Para no caernos y sufrir daños. Primera de Reyes 3, 7, 12. El rey Salomón: ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Eso es lo que está diciendo Salomón. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué bueno, ¿verdad? Toda la sabiduría que le fue dada a Salomón. Y después vemos cómo él juzgaba al pueblo. Cómo desarrolló, mis hermanos, esas habilidades cuando tenía que juzgar. Pero no mantuvo el equilibrio. No actuó con mucha inteligencia. Porque después vemos la vida del rey Salomón, que se apartó de la voluntad de Dios.
¿Dónde estuvo el problema? Por eso le digo que debemos de tener un buen equilibrio. Que cuando Dios te da sabiduría, cuando Dios te da esa inteligencia, mantenernos. Porque si no, después nos lamentamos. Vea lo que dice Eclesiastés 4:13. ¿Cómo se veía Salomón después de toda una vida, mis hermanos, alcanzando experiencia, teniendo mucho conocimiento? ¿Cómo miraba él después su vida? Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. ¿No es así? Cuando tú te crees sabio, inteligente, con experiencia, y dice, tú me vienes a decir a mí lo que tengo que hacer. Que Isaac me venga a hablar a mí de mecánico. Es un ejemplo. Que yo le quiera hablar a él de... Ahí está. El rey Salomón dice que el rey viejo y necio que no admite consejo, porque llegó un tiempo en que él se volvió así, necio. El orgullo de ser muy sabio. Se necesita un equilibrio. Se necesita mantener una humildad. Daniel 4, 29, 30. Vamos a ver otro rey. Ay, hermanos, por eso es que cuando nosotros vemos en Eclesiastés lo que dice Salomón, ¿no? Que se había vuelto necio. Y si usted ve, pero ahorita vamos a Daniel, pero en el capítulo 12 dice, acuérdate de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos una carrera, o sea, cuando no tenemos la experiencia, somos jóvenes en algo. Ay, mis hermanos, hacemos muchas cosas con mucho temor, con mucho cuidado. Pero ya cuando la persona va adquiriendo experiencia en algo, se vuelve orgulloso, se vuelve, mis hermanos, necio. ¿Qué dice Daniel 4, 29, 30? Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué dice? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Para qué dijo eso, no? ¿Para qué dijo esas palabras? Que después se volvió como un animal. Se volvió animal, a comer con los animales. Porque es Dios, mis hermanos, que nos da la sabiduría, nos da la inteligencia. Mis hermanos, el error de este rey fue eso: creer que todo lo que había logrado, la grandeza, su sabiduría, todo el reino que había construido, mis hermanos, los jardines de Babilonia es una de las maravillas antiguas que dice que las construyó para obsequio, para demostrarle su amor a una de sus esposas. Qué regalito, ¿no?
¿Cómo se sintió la esposa del rey cuando él le dijo: todo esto lo he construido para ti? Ay, mis hermanos, si mi esposa se alegraba cuando yo le hacía unos alacrancitos de alambre, de bronce, y se los llevaba, 2 corazones unidos así de alambre, y ella los guardaba ahí en una cajita de... Imagínense todo eso que él construyó. Pero de nada le sirvió, porque después el Señor lo bajó. Hay que tener mucho cuidado. Proverbios 4:1-7. La sabiduría, la inteligencia que va adquirida, aunque si Job dice que no se puede comprar, no se puede buscar como una piedra, no se hallará si se busca debajo de la tierra. Y es por eso que dice: el mar y el abismo no está en mí, no la vengan a buscar acá, que no la van a encontrar. Pero Proverbios 4:1-7, ¿qué nos dice? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Dice: porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui joven fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, ¿qué decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones. Eco, jóvenes, eco, mis hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que leer acá? Porque acá está el consejo para que no nos apartemos de la palabra de Dios y vivamos. El joven, escuchar el consejo de su padre, lo que está diciendo Salomón: yo fui hijo de mi padre y de mi madre, delicado en sus brazos. Ellos me aconsejaban, me ayudaron con la experiencia que habían alcanzado en sus vidas. Ellos me ayudaron para que yo no me desviara. ¿Cuántos de nosotros que ya estamos viejos recordamos los consejos que nos dieron nuestros padres y que todavía nos ayudan en la vida diaria? Y a pesar que los tiempos han cambiado, pero que todavía esos consejos nos ayudan a tomar decisiones hoy. ¿Y cuántos también no seguimos esos consejos? Y un día nos encontrábamos perdidos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones. Esto es lindo, ¿no? Porque cuando ya alcanzamos, cuando ya tenemos, podremos perder la cabeza. Hay personas que han luchado, matrimonios que han luchado, mis hermanos, del cero, partieron de cero y comenzaron a trabajar juntos y alcanzaron posesiones en la vida, lucharon ambos y hoy ya tienen sus casitas, tienen su carro, tienen su negocio, y hoy resulta que ese negocio los está llevando a una separación. Entonces, cuando esto llega, ni uno ni el otro quiere ceder.
Y ahí suceden grandes problemas, porque dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar la información y utilizarla adecuadamente. Utilizarla adecuadamente. Es la destreza o la habilidad para realizar algo. El cristiano, mis hermanos, debe usar ambas. Tanto la sabiduría, el conocimiento, como también la inteligencia, sin malas intenciones. Porque podemos usar también la inteligencia, mis hermanos, para alcanzar solo nuestros propósitos. Solo para alcanzar, mis hermanos, los deseos humanos o los deseos de vivir mejor en esta vida, que es lo que el mundo practica allá afuera, pero nosotros no. Amén. No los oí muy convencidos. No use la furbicia, mis hermanos, solo para alcanzar sus metas, sus propósitos. Hay quienes que usan esta furbicia, tratan la manera de lograr solo un gane para ellos, sin pensar a quién se van a llevar en el camino. Entonces debemos escuchar el consejo, escuchando el consejo, llevándolo a la práctica. Y es ahí donde nosotros vamos a alcanzar, mis hermanos, agrado delante de Dios. Oseas 4:6, que nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto, dice, este es el punto, mis hermanos, por cuanto desechaste él. O sea, el pueblo de Israel, desde que partió, mis hermanos, de Egipto, que salieron de allá de la esclavitud, llegaron al desierto, les fue dado los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Desde entonces ellos vivieron siempre tramandando la palabra, la escritura a generaciones y generaciones. Les fue dicho que tenían que hacerlo con todos sus hijos, mañana, tarde y noche. Entonces este conocimiento de la palabra siempre estaba, pero se perdieron. ¿Por qué? Porque lo desecharon, porque no quisieron atesorarlo en el corazón y llevarlo a la práctica. Se necesita que cuando se llega al consejo, en mi trabajo, yo trato la manera a las personas cuando cometen errores, trato la manera de darles el consejo para que no lo vuelvan a hacer. Por ejemplo, uno banal, los que manejan, a veces manejan con el pie sobre la fricción. El pedal lo llevan, el pie lo llevan siempre apoyado sobre la fricción. Eso es malo, porque se termina el disco de la fricción. Entonces, cuando yo desarmo el carro y veo que el disco se ha consumido mal, les digo: no use más el pie sobre el pedal. No lo hago. Sí lo hace, porque tengo el conocimiento que por eso se consume así. O sea, está la evidencia. Entonces, la persona que toma el consejo no lo vuelve a hacer. Se ahorra mucho dinero, porque cuesta cambiar la fricción. Pero el que ya tomó la costumbre sigue haciéndolo. El problema es suyo, no mío, porque yo voy a ganar. Pero mi deber es darle el consejo para que no lo haga así. Lo mismo es esto, mis hermanos. ¿Cuántos mensajes recibimos en el año de la palabra de Dios?
Pero ¿cuánto llevamos a la práctica? ¿Cuánto llevamos a la práctica de cada mensaje que recibimos? ¿No es que estamos haciendo como el pueblo de Israel? Nos llenamos de conocimiento y de conocimiento, pero luego desechamos el conocimiento para llevarlo a la práctica. Necesitamos el equilibrio. Nos llenamos de conocimiento, pero llevándolo a la práctica. De nada nos sirve la teoría si no practicamos nada. De nada nos sirve. Debemos de actuar con inteligencia. ¿Dios quiere que tengamos conocimiento de Él? Sí. Ese es el propósito, mis hermanos, por el cual nos ha dejado este manual. Y ese es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, para decirnos que sí existe un cielo, que sí existe una vida eterna, que sí existe un lugar a donde nos va a llevar. Pero no todos iremos, porque no seguimos el consejo. Él quiere que le reconozcamos como Dios. Él quiere que le reconozcamos como el creador, como dueño de nuestra vida. Tanto así que nos creó a su imagen y a su semejanza, dice Génesis. Tanto así decía el pastor en la mañana, que él descendía para estar con su gente, con su pueblo, con aquellos que le buscaban en espíritu y en verdad, con aquellos que querían tener intimidad con Dios, y comía con ellos. Qué difícil, mis hermanos, fue para Jesús descender de lo celestial, de lo precioso, divino allá, y vivir entre los hombres para darnos salvación, para darnos a conocer a un Dios amoroso, para mostrarnos su amor. Y nosotros que le despreciemos, y nosotros que no le sigamos, y nosotros que no aceptemos su consejo. Él solo ha querido amarnos siempre, darnos de su sabiduría, darnos de su conocimiento, para que no nos perdamos. Y una vez que hemos adquirido, mis hermanos, este conocimiento, una vez que hemos adquirido esta inteligencia, ¿qué nos dice? Vea lo que dice Colosenses 1, 9, 10. Colosenses 1, 9, 10. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? ¿Alguien de ustedes no conoce la voluntad de Dios para con su vida? Pues Dios quiere que te llenes de eso, con toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para eso nos está llenando de sabiduría, para eso nos está llenando de inteligencia, para que tomemos el camino correcto, para que mantengamos ese equilibrio y no nos vayamos a desviar. Pablo, mis hermanos, también en Primera de Corintios 3, 18, 19,
Primera de Corintios 3, 18, 19. Acá nos dio un golpe bajo Pablo. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? Hágase ignorante. ¿Para qué? ¿No nos dice así el mundo a nosotros? Ustedes son ignorantes, les han lavado la cabeza. Así dice el mundo. ¿Más qué? ¿Te dejaste lavar la cabeza? Y le dice, sí, para hacerme sabio, digan. El mundo no lo puede entender. El mundo no lo puede entender. Pero nosotros debemos de humillarnos más. Y ahí Dios nos llena de su sabiduría. Porque Él ama a los humildes. Él aprecia a aquel que se vuelve sencillo. Pero cuando alguien se enorgullece, cuando alguien se enaltece, Él también lo derriba. Entonces hagámonos ignorantes. Fíjese que bueno es Dios, mis hermanos. Vamos terminando acá con la cita que tiene nuestro pastor, pero lo vamos a leer desde del versículo 1. Primera de Corintios 2, 1, 8. Porque Pablo, mis hermanos, era un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento antes de venir a los caminos del Señor. Y él lo dice en sus cartas. Él lo expresa, pero que todo eso lo tiene por basura. O sea, no se enaltece de lo que él fue. Y acá en estos versículos, Primera de Corintios 2, 1, 8, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo no tenía problemas, mis hermanos, para mezclarse con sociedades bajas, por decirlo así. Cuando él, mis hermanos, estaba con personas de alto nivel, él también se ponía a su nivel. Les hablaba en otro lenguaje. Pero acá dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solo predicarles a Jesucristo. Que él era doctor en leyes, que él era fariseo, que él era acá, que él era judío, de judío, hebreo, de hebreo. No, dijo. Yo no voy a llevar todos los diplomas de Libea para que vean quién soy, dijo. Sino que voy a ir solo llevándoles el mensaje de la salvación. Un equilibrio. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana. A ver, Isaac, cuando vayas a tu país y vayas a la iglesia donde te congregabas allá,
Y vas a ir con un mensaje diciendo: no, es que yo en la iglesia de allá de Milano, en Baranzate el 1, yo predicaba y estos eran los mensajes que yo daba a la iglesia de allá. No. Yo fui en el 19 a El Salvador y me criticaron como pastor. Fui y prediqué en la iglesia donde va mi mamá. Y mucha gente recibió el mensaje, pero me criticaron por mi vestidura. No porque cómo iba vestido al culto, sino que de repente por ahí, si como salíamos con mi esposa, hace calor, ¿no? Y yo no iba de traje ni de corbata, sino que un pantalón normal o de chores normales. Y yo: pero es pastor, no puede vestirse así. Y yo le digo a mi esposa: no estoy yendo al culto, estamos yendo al campo. Pero la gente te observa. Entonces Pablo dice: no, yo no vengo a persuadirlos, yo no vengo a demostrarles quién soy. Vengo con mucha humildad, con mucha mansedumbre. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Ha visto? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, como algunos hombres han alcanzado altos niveles en la sociedad, pero no son espirituales. Pero entre nosotros, que hemos alcanzado esa madurez espiritual, debemos de mantenernos siempre en ese equilibrio. No de este siglo, no de este siglo. 6. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Así es que, mis hermanos, en más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, de la sabiduría que Dios nos ha revelado acá, menos problemas tenemos que darle a Dios. Menos problemas tenemos que darle a Dios, porque para eso está el consejo. Lo que decía el pastor en la mañana: cuando se alcanza la madurez, el hombre sabe resolver sus problemas solos. ¿Por qué? Porque lleva a la práctica la palabra, lleva a la práctica el consejo, lleva a la práctica el conocimiento que Dios le ha dado, y entonces actúa con inteligencia. Póngase de pie. Proverbios 2:1-7. Proverbios 2:1-7. La última cita. Hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Llévese ese consejo en su corazón. Llévese esa palabra en su corazón. Usted quiere tener sabiduría, usted quiere actuar con inteligencia, en Dios la va a encontrar. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia. En Él usted será un buen cristiano. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu consejo. Ayúdanos a permanecer en un equilibrio, Señor. Que el conocimiento, la sabiduría adquirida, la que te pedimos, Dios mío, al inicio, cuando no entendíamos tu palabra, cuando no sabíamos discernir el consejo, Señor, que esa sabiduría que tú derramaste en cada uno de nuestros corazones y nos has revelado tu palabra, Dios, ahí donde está el consejo, bendito Dios, te pedimos que nuestras actitudes, nuestra inteligencia, Señor, nos lleve cada día a la práctica de ese conocimiento, apartándonos del mal, viviendo justamente, Señor, viviendo en mansedumbre, viviendo en paz con las personas que nos rodean, viviendo en comunión, Señor, porque eso es lo que el consejo nos da, Dios mío, acá en tu palabra, en que nos amemos unos a otros, en que vivamos en comunión contigo, Dios, en que ayudemos al necesitado, en que salgamos, Dios mío, de ahí donde nos encontrábamos en delitos y pecados y vengamos cada día más, Dios mío, a llenarnos de sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, aquel que te pide sabiduría, aquel que te pide inteligencia esta tarde, Señor, que tú la puedas derramar sobre su vida, pero que cuando la obtenga, Dios mío, mantenga ese equilibrio y no se engrandezca su corazón, no se enaltezca su corazón. Aquellos que tienen que crecer todavía, Señor, aquellos que llevarás a otros niveles, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que puedan tener ese equilibrio, a no desviarse ni a derecha ni a izquierda de lo que es la sana doctrina, Señor, porque de ahí viene la apostasía, porque de allí viene la rebeldía, Señor. Que no nos desviemos de tu camino, que no nos desviemos de tu verdad, que no nos desviemos, Dios mío, de los frutos que tenemos que dar. Dice tu palabra, Señor, que por ellos conocerán que somos verdaderos cristianos. En el nombre poderoso de Jesús, no daremos, Dios mío, nuestro pie al resbaladero, sino que nos cuidaremos, Dios mío, a vivir para ti cada día. Que esta semana tu pueblo pueda tener esa victoria, Señor. Que el consejo que llegó a sus corazones permanezca ahí. Que no se olviden de tu palabra, Señor.
He tratado de transmitir el consejo de tu palabra, Señor. Aparta la palabra humana, pero el consejo que viene de ti, que viene de tu palabra, sea guardado como un tesoro, más que una piedra preciosa, más que el oro fino, Señor, más, Dios mío, que un esmeraldo, más, Dios mío, que un topacio. Porque solo en ti, Señor, solo tú puedes darnos esa sabiduría. Solo tú puedes darnos esa inteligencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.